Apocalipsis capítulo 11, versículos del 11 al 19, nos dice la Escritura que después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y todas las grandes voces en el cielo y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este libro se nos está describiendo en símbolos la situación en la que se encuentra la Iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo. Más que contarnos eventos catastróficos y sensacionalistas como aquellos que apuntan muchas películas de Hollywood y que muchos de los que están en las iglesias se creen, nos cuenta que esos eventos terribles tienen lugar en las conciencias, en la mente y en los corazones de los hombres. Estos grandes conflictos y terremotos tienen lugar en las fuentes de la sabiduría y en las fuentes del conocimiento. Mucho de esto ocurre en la Iglesia, que se encuentra en medio del mundo y con graves situaciones que desde dentro la están derribando, y es uno de los enemigos más poderosos que tiene la Iglesia, y se encuentra dentro de ella misma. De ahí que el mundo celebre su triunfo sobre la Iglesia de Dios, alegrándose y dándose regalos al ver la muerta y expuesta en la plaza de la gran ciudad, porque evidentemente ven que por fin se ha acabado el testimonio que les exponía la verdad delante de las conciencias de cada uno de ellos. Esto ocurre así porque el hombre, aunque proclama mucho la verdad, al hombre no le gusta la verdad. El hombre no ama la verdad. Aunque el hombre habla mucho de libertad, el hombre no ama la libertad, ni quiere la libertad. Disfruta con la mentira y disfruta mucho más siendo esclavo de sus deseos. Lo que tristemente nos encontramos, por tanto, es que desde dentro de la propia Iglesia se levantan los que quieren quitarle a Dios su trono, quieren quitarle su honra y quieren quitarle su gloria, tanto que se sientan en el lugar de Dios como Dios. Son los que podemos definir como anticristos. Esto es una enseñanza que algunos de los apóstoles nos muestran en sus cartas. En realidad el Señor también describe a ciertos precursores del anticristo cuando le dice a sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, versículos 23 y siguientes: entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, Él dice, no los creáis, no los creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, que no lo es, pero si fuera posible engañarán a los escogidos. El detalle que nos da aquí el Señor de que habrá falsos cristos que harán grandes señales y prodigios lleva a muchos a ser engañados. Y esto mantiene su sintonía también con la descripción que hace Pablo del anticristo como aquel que vendría con gran poder y señales y prodigios mentirosos para arrastrar a todos los que pudiera a la mentira. Por medio de estos falsos milagros, estos cristos tratarán de alejar a los verdaderos creyentes del verdadero Cristo.
Las palabras, por tanto, del Señor nos sugieren que habrá estos falsos cristos durante todo el tiempo que se encuentra entre su primera y su segunda venida. Nos encontraremos muchos falsos cristos. Lo cierto es que podemos, sin mucha dificultad, encontrar ejemplos de este tipo de impostores en el mundo de hoy. Son muchas las organizaciones religiosas y sus dirigentes que se apropian del lugar que únicamente le corresponde a Dios, que convocan, como veíamos la semana pasada, al Espíritu Santo a una hora determinada para que venga a hacer sus milagros y para que venga a desplegar su poder a la hora que ellos entienden que tiene que venir. Si las personas pudieran pensar tan solo un poco ante lo que se están exponiendo y tuvieran un mínimo de conocimiento de las Escrituras, se darían cuenta que se encuentran entre la superstición y la idolatría, en medio de esas grandes organizaciones que lo único que persiguen es satisfacerse a sí mismos y ponerse en el lugar de Dios. El apóstol Juan también ve muchos anticristos en su época, falsos maestros que negaban que Cristo hubiera venido en carne. Ya que Juan ve a estos anticristos en el mundo, llega a la conclusión de que ellos estaban en los postreros tiempos. Esto nos muestra que desde los tiempos de Cristo estamos ya en los postreros tiempos. Así que los postreros tiempos no son hoy. Desde que Cristo se fue, ya estamos en los postreros tiempos. Por lo tanto, nosotros podemos esperar seguir encontrando poderes y personas que reúnen estas características en cada época de la Iglesia de Jesucristo hasta su segunda venida. Podemos encontrar a este tipo de personas. Lo que tenemos que hacer es nutrirnos de las Escrituras y discernir todo lo que se presenta delante de nosotros para saber si se ajusta a las enseñanzas de las Escrituras. No a mis sentimientos, no a mis deseos, no a lo que a mí me gustaría, sino es Dios quien tiene que hablar y es Dios quien me tiene que convencer por medio de la palabra de que aquello es realmente así. En cuanto a la identidad del anticristo, muchos en el pasado lo han identificado con ciertos empedradores romanos. Nerón fue llamado o fue mencionado frecuentemente en relación con este asunto. Durante el tiempo de la Reforma hubo muchos, incluyendo tanto a Lutero como a Calvino, que identificaban al Papa o al papado como el anticristo, por ponerse en el lugar de Dios como Dios. En resumen, podemos llegar a la conclusión de que el signo del anticristo está presente durante toda la historia de la Iglesia. Hasta podemos decir que cada edad nos facilita una manera peculiar y particular de actividad anticristiana, pero no es un choque frontal donde uno pueda ver claramente que algo es negro y luego es blanco y por lo tanto discernir rápidamente, sino es que se mezcla con tal cantidad de engaño que uno no es capaz de discernir, a no ser que esté bien fundamentado en las Escrituras, no es capaz de discernir el error en el que se encuentra. Nuestro texto sigue diciendo que cayó un gran temor sobre quienes los vieron. Y aquí nos encontramos como de repente cambia la situación. Hemos estado analizando esos cuerpos muertos en la plaza de la gran ciudad y todo lo que eso involucraba, como la iglesia, identificándolos como la iglesia muerta, la iglesia que no tiene ninguna fuerza, que está completamente podrida y por lo tanto la gente se alegra y disfruta de ver a la iglesia muerta sin nada que tenga que hacer. Pero la cosa cambia de repente. Dios devuelve la vida a la iglesia, de manera que cuando la iglesia actúa de acuerdo al mandato de Cristo, cuando confronta al mundo con las Escrituras, las cosas cambian radicalmente. Cuando la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la luz puede ahuyentar las tinieblas, y ese es el propósito por el que Dios estableció la iglesia, para que fuese columna y baluarte de la verdad. Esto ha ocurrido también en las épocas de la historia donde Dios ha estado levantando iglesias firmes. La obra más importante que tenemos es la historia de la Reforma del siglo XVI, donde de la podredumbre de la Iglesia de Roma, de la corrupción de la Iglesia de Roma, Dios de su mismo seno sacó a hombres que venían del ministerio de esa misma Iglesia para traer la luz y para traer el conocimiento a la vida y a las actividades de los hombres. El versículo 12 nos dice que oyeron una voz fuerte del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Por lo tanto, estamos viendo qué es lo que pasa cuando la Iglesia de Dios es recogida. La voz fuerte del cielo pertenece a Cristo. El apóstol Juan evitó utilizar el nombre de Jesús cuando oyó por primera vez una voz fuerte como una trompeta en el día del Señor en la isla de Patmos en la que se encontraba. En el capítulo 1, versículo 10, Juan evita mencionar el nombre de Cristo. Luego oyó la misma voz de nuevo cuando vio la puerta del cielo abierta en el capítulo 4, versículo 1,
cuando el Señor le dice: sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. Y ahora, en tercer lugar, Juan oye la voz fuerte del Señor que le da la misma orden de decir a los testigos de Dios que han sido resucitados que suban al cielo, que suban. Esto nos muestra la conexión que existe entre las Escrituras, porque vemos a Pablo diciéndonos también en la segunda carta, en Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos está hablando de su segunda venida y de todo lo que va a acontecer en su segunda venida. Así que el apóstol Juan, cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis, que le está siendo dictado por Cristo, vemos que está en sintonía con el resto de las Escrituras. De ahí que incidamos en el hecho de que este libro no lo podemos tomar como un libro esotérico, un libro de adivinación, porque es un libro que se nos ha dado a la Iglesia para nuestro consuelo y para nuestra esperanza, y que está en sintonía con el resto de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que buscar en medio de los símbolos dónde están sus sintonías con el resto de las Escrituras. Si tenemos un texto oscuro, lo tenemos que buscar y tenemos que ampliar nuestro conocimiento a la luz de los claros. No podemos sacar el texto oscuro y entonces empezar a divagar y que nos salga cualquier barbaridad. Tenemos que buscar cómo se conecta con el resto de las Escrituras. Es el momento de la llegada de nuestro Señor en gloria. Es cuando los creyentes son transformados en el mismo momento en el que el Señor viene. Y es ahí también cuando son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto es lo que también Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:17. Cuando el Señor ascendió, los apóstoles lo vieron subir en su primera venida. Es el texto que encontramos, los relatos que encontramos en el libro de Hechos. Pero cuando los creyentes sean arrebatados en el aire, los enemigos de Dios los verán ascender a reunirse con Cristo. 2 veces en otros tantos versículos, también en el 11 y 12, se encuentra la expresión los vieron. Los que están en el mundo vieron a los hijos de Dios ascender a recoger a Cristo. Y Juan enfatiza que los enemigos de Dios ven a los creyentes resucitados y glorificados ascender al cielo. Estos enemigos del Evangelio están llenos de terror porque llega el día del juicio. Cristo ha vuelto y este es el momento culminante. Es algo que trastorna todas las conciencias y la vida de los hombres. Es el punto culminante de la historia de la redención. Dice Apocalipsis 11:13 que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En esa hora hubo un gran terremoto. Al igual que todas las profecías que hablaban de la venida de Cristo, hay algo que aquí también nos llama la atención. Evidentemente no se trata de un terremoto real que sacude el mundo. Se trata de un terremoto que conmociona las conciencias y las vidas de todos los que hay en el mundo. Es Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien está marcando el final del mundo tal y como lo conocemos. Y esto, desde luego, conmociona por completo las mentes y la vida de todos los habitantes de la tierra en ese momento, porque será algo único, irrepetible y majestuoso. Este tema ya ha sido tratado anteriormente con los sellos. Ya nos ha explicado el apóstol Juan, por medio de los sellos, cómo se llega a esta situación. La Escritura en otros textos también nos muestra lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y ahora aquí de nuevo con las trompetas se nos vuelve a sacar a la luz esta enseñanza. Por lo tanto, vemos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis que es como si tuviéramos una cámara que nos está enfocando, o mejor dicho, diversas cámaras que nos están enfocando un mismo suceso visto desde diversas perspectivas. Esto es lo que nos está mostrando Apocalipsis. No es un libro cronológico que empieza en el capítulo 1 y termina en el final, mostrándonos una historia lineal. No, nos están mostrando la misma historia desde diversas perspectivas para que tengamos una idea correcta de todo lo que Dios ha preparado para su iglesia en el mundo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que podemos esperar en la iglesia? En el mundo. Sigue diciendo el texto que una 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron 7.000 personas en el terremoto. El empleo de simbolismos en este texto se hace manifiesto. Es un libro lleno de simbolismos. La ciudad es el lugar que los gentiles pisotearon. Es el lugar donde el Señor fue crucificado. Es el lugar profano que contrasta contra todo lo que es santo. Este lugar profano que engloba la mente del mundo, las modas del mundo, el pensamiento del mundo, la incredulidad del mundo contra Dios, se ve ahora afectado por un gran terremoto que sacude sus cimientos.
Es decir, el mundo tal y como lo conocemos sufre una total conmoción. Por eso nos dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Porque la venida de Cristo desafía cualquier tipo de conocimiento humano que se haya hecho acerca de qué es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Ha llegado el gran día, y desde luego cuando llega el gran día y Cristo viene, no hay quien se mantenga en pie. Todo, absolutamente todo cambiará. Por eso nos sigue diciendo el texto, que el resto se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Toda persona que vive en este mundo será consciente de que algo terrible está pasando. Se dan cuenta de que la ascensión de los creyentes al cielo va seguida de un castigo, de un juicio y de la condenación. Es el día del gran juicio, es el día del Señor, es el día del fin del mundo, es el juicio final. No nos sorprende que el corazón de toda esta gente se llene de terror, porque desde luego el tiempo se ha acabado. Es exactamente la misma historia, con una diferencia notable entre lo que ocurrió en el diluvio. ¿Cuántos años se pasó Noé, pregonero de justicia, predicando el juicio de Dios? ¿Y cuántos años estuvieron negándole a Noé lo que él estaba diciendo? Hasta que un día empezó a llover y Dios cerró la puerta del arca y nadie la pudo abrir. Por mucho que clamasen, por mucho que gritasen, por mucho que pidiesen misericordia, Dios había cerrado la puerta del arca y nadie podía abrir la puerta del arca. Y en el día del juicio ocurrirá exactamente lo mismo. Habrá un día en que Dios cerrará ya todas sus misericordias para con el hombre, y en ese día del juicio ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Después de que Cristo viene para juzgar, ya ha pasado el tiempo de arrepentirse, se cerró. En tanto que la Iglesia proclame la palabra, hay tiempo para la salvación. De hecho, la Escritura es consistente cuando nos dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Pero cuando los testigos ascienden al cielo, ya nadie puede escuchar su mensaje. No hay una segunda oportunidad. Y desde luego no hay nada de lo que nos cuentan los dispensacionalistas, aparte de los 1000 años y todo eso que viene después, que iremos viendo con el desarrollo del estudio de este libro, que eso no existe en absoluto. El tiempo de arrepentirse llega a su fin, porque sin el poder que el Espíritu Santo aplica a la palabra predicada, no puede haber conversiones. Mientras que la Iglesia está predicando, mientras que los hijos de Dios están predicando, el Espíritu Santo puede usar esa palabra, aplicarla al corazón y llamar al pecador, al muerto, a la vida. Pero cuando la Iglesia ya no está, se acabó. Cuando Cristo viene, se acabó el mensaje del Evangelio. Pablo también nos recuerda que cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, nos dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio en su segunda venida se proclamó y se proclama hasta los más últimos confines de la tierra, algo que solamente estaba restringido a Israel. El mensaje del Evangelio ha sido proclamado hasta los confines de la tierra. Pero cuando Cristo vuelva, todo será distinto, porque regresará en gloria, no naciendo en un portal de Belén, sino regresará en gloria. Cristo mismo nos dijo esto en su discurso en el Monte de los Olivos. Nos dice en el capítulo 24, versículo 30, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Pablo, el apóstol Pablo, agrega algunos detalles adicionales y nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Será algo majestuoso, algo inigualable. Cuando nació la primera vez nadie se dio cuenta. Los magos que venían de Oriente indagaron para saber dónde iban a nacer. Pero los que estaban en Israel supuestamente esperando a su Mesías que les liberase, no se percataron de que llegó el Mesías. Pero en este caso se percatarán no solamente aquellos que pertenecen a la fe, sino todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Cristo, nos dice Pablo, volverá nuevamente para ser glorificado en sus santos. Y en Colosenses también nos dice que nosotros que somos su pueblo apareceremos con Él en gloria cuando regrese. Por lo tanto, Cristo regresará como el glorioso conquistador, como el juez de toda la creación, como el Rey de reyes y Señor de señores. Es así como Cristo volverá. No volverá a entrar en Jerusalén con un pollino, con absoluta humildad, sino que desplegará todo su poder y toda su gloria en su segunda venida. El segundo ay pasó. Mira, el tercer ay viene pronto. Seguimos avanzando hacia la séptima y última trompeta, que nos presenta un escenario conocido. La culminación de todo el propósito redentor de Dios en la segunda venida de Cristo, la culminación de toda su obra.
Vamos a concentrarnos en 3 escenas, aunque hoy solamente veremos la primera, que aparecen delante de nosotros, y veremos también alguna aplicación importante para nosotros como pueblo de Dios. El versículo 15 nos dice que llegó el momento del tercer ay y la 7ª trompeta. Cuando llegó el momento de tocar esta última trompeta, se oyeron voces proclamando que por fin llegó lo esperado. Por fin llegó lo que había sido anunciado desde tiempo antiguo. No es algo nuevo que nos revela aquí el libro de Apocalipsis, sino que viene a ser una continuación de todo lo que Dios en su palabra ya ha ido exponiéndonos a lo largo de los siglos. Lo que están proclamando estas voces es algo asombroso, que Cristo reina. Por fin reina en toda su magnitud. Por fin tiene a todos sus enemigos sometidos por estrado de sus pies. Por fin está todo consumado. Esta es la consumación de un proceso que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que llega a su punto culminante, la segunda venida de Cristo. El punto culminante. Y esta es la idea a destacar, que esta 7ª trompeta no es algo que sucede de forma fortuita, sino que ocurre en un momento en el que Dios lo ha determinado. Es la 7ª trompeta. 6 trompetas vinieron antes. El 7, el número 7, número de la tierra coronada por el cielo. Y 3, hay 2 ayes anteriores y este es el tercer ay, el número de la divinidad. Dios hace las cosas en su tiempo preciso. La llegada del Salvador fue así. Nos dice Pablo en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando estuvo en los planes providenciales de Dios. De manera que Dios lleva a cabo su propósito en un contexto en el que todo está preparado para que se cumpla su propósito. La improvisación y el azar forman parte de nosotros como seres humanos. En el caso de Dios no. En el caso de Dios la improvisación y el azar no existen. Es todo según su decreto. Es todo según su propósito eterno. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar algunas cosas. ¿Qué aplicaciones empezamos a sacar de todas estas enseñanzas que nos están dando aquí las Escrituras? Quizá no has visto en tu propia vida cuando Dios ha obrado de alguna manera notoria, cerrándote una puerta o abriéndote otra. ¿No has visto en tu vida como Dios providencialmente ha cerrado algo o ha abierto algo? Que has sabido perfectamente que Dios era quien estaba obrando, porque lo has podido percibir con absoluta nitidez. Dios actúa conduciendo, ordenando y preparando todas aquellas cosas que van a ocurrir. Y todas las cosas llegan a su debido tiempo. No llegan ni antes ni después. Esto es lo que estábamos viendo cuando estudiábamos el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero lo está diciendo en el sentido de que es Dios quien determina que todo tiene su tiempo y es Dios quien determina de qué manera cada cosa que ocurre debajo del cielo esté en su hora exacta. No ocurre ni antes ni después. Y nos dice también el escritor de Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo, es decir, todo hizo que encajase perfectamente en el tiempo en el que tenía que encajar. Nosotros desde luego no lo podemos ver con nuestros ojos de la carne ni con nuestras experiencias. Pero cuando estemos con el Señor veremos de qué manera todo el tapiz de la historia está perfectamente hilvanado, sin que ni un hilo del tapiz esté fuera de su lugar. Y veremos entonces la obra de la providencia hermosa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Toda la obra de la providencia ha sido puesta de tal manera que es perfecta. Con el caso del diluvio que comentábamos antes, Dios también actuó de la misma manera. Dios llevó a cabo su juicio cuando fue necesario. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 13, que le dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré de la tierra. Y Dios organizó todo lo que tuvo que ver con el diluvio para aplicar su justicia en medio del mundo. La intervención de Dios en Sodoma y en Gomorra la vemos también que corre por estos mismos cauces, donde se nos indica que Dios aseguró su juicio sobre estas ciudades. O la liberación de Egipto en Éxodo 2:23, como Dios actuó cuando el clamor de ellos llegó al cielo y les dio como su liberador a Moisés, su caudillo. En todos los casos vemos como Dios tuvo paciencia, esperando a que el proceso llegase hasta el final. Y Él cumplió su propósito en todos los juicios que ha traído sobre la humanidad.
Podríamos seguir con ejemplos del Nuevo Testamento. Llegó el momento en el que el reino de Cristo se tendría que manifestar completamente. Antes estaba reducido, como decíamos, al territorio de Israel. Pero aquello se tenía que expandir. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la parábola de Mateo 13:33, donde se nos dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Fijaos que en algunos casos utiliza la levadura para asimilarla con los escribas y fariseos, pero aquí lo hace exactamente al contrario. La levadura. Esta levadura empezó a trabajar dentro de la masa, poco a poco, de forma silenciosa. Pero todo fue leudado. Toda la masa fue leudada por completo. Así es como trabaja el Espíritu de Dios a través de la providencia. Cómo va trabajando en secreto en los corazones. Cómo va trabajando sin que se perciba. Cómo cuando la palabra de Dios es predicada, nosotros podemos entender que ha tenido efecto o no ha tenido efecto, pero el único que lo sabe es Dios. Cómo esa palabra predicada puede ser usada por el Espíritu Santo y afectar a los corazones de los hombres para llevarles a la salvación. Esa palabra, poco a poco, empieza a trabajar. Esa palabra fue predicada el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando partos, medos, elamitas, persas, un montón de gente que venía a visitar Jerusalén, fue afectada por el mensaje del Evangelio, que aquellos 120, hablando en lenguas maternas de los que visitaban la ciudad, pudieron exponer. Y de esa manera la palabra de Dios se extendió por todo el Imperio Romano, por el mundo conocido de aquel entonces, de forma sigilosa, de forma lenta, pero cumpliendo un propósito, el propósito de que Dios llama a los muertos a la vida. Por eso dice Isaías en el capítulo 52, versículo 15, que así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El mensaje del Evangelio, que ha llegado hasta los confines de la tierra. El Espíritu de Dios ha ido por todo lugar provocando convulsiones en la sociedad. Ha ido por todo lugar transformando las mentes y los corazones y los reinos de este mundo, como hemos estado viendo en el desarrollo de estas 6 trompetas. Ha afectado de una manera u otra a la sociedad. Ya vimos el impacto tremendo que tuvo en la Reforma Protestante del siglo XVI, sin el cual no seríamos como somos en absoluto. La ciencia no hubiera avanzado, las letras, absolutamente nada hubiera estado en el lugar que hoy está. Vemos cómo gentes de toda tribu, nación y lengua han sido conquistados por el Espíritu de Dios, hasta que todo esté preparado y dispuesto para su venida. Para su venida. Recordad lo que vimos en el capítulo 5 y 6 de este libro de Apocalipsis, cuando el Cordero cogió de la mano del que estaba sentado en el trono un libro, el cual solamente él podía abrir. Y abrió los sellos con el que estaba sellado este libro, porque él era el único que podía desatar los sellos. Y decíamos que Cristo pudo abrir este libro porque Él es el único que puede llevar a cabo en la historia todo lo que Dios ha determinado que ocurra. Es el que le da cumplimiento, es el que le da sentido, es el que le da conexión a toda la historia. De manera que el propósito de Dios se cumple en Cristo a lo largo de toda la historia. Y todo converge en este momento culminante, la llegada en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su segunda venida, la culminación de toda la obra de Dios. Sigue diciendo el versículo 15 de este capítulo 11 de Apocalipsis, que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es el propósito al que nos llevan todas las Escrituras. Esta es la culminación. Y este asunto nos lleva a la vez a tener en cuenta algunas consideraciones prácticas para nuestra vida, porque la Escritura nos ha sido dada para que nosotros la apliquemos, no para que se nos vaya la mente y empecemos a jugar con cosas que no tienen sentido, sino la Escritura es para mí y para ahora. Algunas cosas y consideraciones que tengo que tener en cuenta. Si Dios ha podido guiar los acontecimientos de todos los pueblos y de todas las naciones a través de todos los siglos de la historia, si es Él quien ha controlado los juicios, quien ha enviado aquellas langostas infernales que han derribado los fundamentos de la justicia y de la sabiduría, si tiene poder sobre el mundo visible e invisible, ya sean seres celestiales o seres infernales,
y si todo esto lo ha conducido para llevarlo al cumplimiento de sus propósitos en la persona de Cristo, si Dios ha hecho todo esto, ¿no sabrá también llevar los asuntos y acontecimientos de mi vida a buen término? Porque a veces pensamos que estamos completamente solos y que Dios nos ha abandonado. Pero cuando vemos la historia de Dios y cómo se mueve a lo largo del mundo en todas sus épocas, vemos que Dios no ha dejado solos a sus hijos. ¿No nos resultan estas enseñanzas a nosotros como pueblo de Dios, como su iglesia, de consuelo y esperanza de todo lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo? Porque este es el propósito de que tengamos en nuestras manos la voluntad revelada de Dios. Y este libro forma parte de esa voluntad revelada. Este libro es para nosotros y para nuestros hijos y para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Este libro nos debe llenar de esperanza y de gratitud por todo lo que Dios a lo largo de la historia ha estado haciendo. Si Cristo puede abrir los sellos de este libro para concluir la historia de todos los hombres, ¿se va a olvidar de los asuntos de mi vida? ¿Se va a olvidar de los asuntos de mi vida? Dice Isaías 49:14: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y se pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pero aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Se está refiriendo a Jerusalén. Para traer a nuestra vida el gozo, la paz y el consuelo necesarios en medio de las dificultades y aflicciones que todos tenemos, no deberíamos olvidar el precio que Cristo tuvo que pagar para mi salvación. No deberíamos olvidarlo. No deberíamos olvidar cómo Dios se ha movido a lo largo de la historia con ese propósito: salvar a su pueblo. Si todo esto lo hizo por mí al precio de la vida de su propio Hijo, ¿cómo se va a olvidar el Señor de cada uno de nosotros? ¿Cómo se va a olvidar de mi situación particular? ¿Cómo se va a olvidar? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si lo más valioso que tenía, que era la vida de su Hijo, la entregó por ti. Por lo tanto, si eso es lo que hizo, que es lo más que se puede hacer, ¿cómo no va a tener en cuenta todos los acontecimientos de la historia? Porque Él es el Dios de la historia, es el Dios de la providencia. ¿Cómo no va a tener en cuenta todas las cosas que obren para el bien de su pueblo? ¿Cuál es la razón por la que en un mundo que vive sin Dios, que lo considera su más mortal enemigo, donde la Escritura nos está advirtiendo que vamos a tener aflicción, nos lo advierte la Escritura continuamente, vamos a tener aflicción, donde vamos a ver, como hemos estado estudiando, de qué manera los fundamentos de la justicia son derribados? Los fundamentos de la justicia son derribados. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Donde vemos cómo los fundamentos de la sabiduría, las fuentes de la sabiduría, son corrompidas. Cuando todo a nuestro alrededor le rinde tributo al Dios de este mundo, y además de todo esto ya nos está advirtiendo la Escritura, ¿cuál es la razón para que caigamos en la desesperación o pensemos que el Señor nos ha abandonado? ¿Cuál es la razón? La razón es nuestro profundo desconocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Porque si usamos los medios de gracia, que es la meditación en su palabra, estaríamos fortalecidos para cuando lleguen los momentos de aflicción, que sin duda nos van a llegar. ¿Tienes problemas en tu vida? Bienvenido. ¿Conoces algún verdadero cristiano que no tenga problemas en su vida? Porque desde que empezamos a leer las Escrituras hasta que terminamos, todos los que pasan por allí tienen pruebas y aflicciones, algunas de ellas que nosotros no nos van a ocurrir jamás. Y sufrieron enormemente. ¿Tienes fuertes batallas contra el alma? Bienvenido al mundo real. ¿Conoces algún verdadero cristiano que no tenga fuertes batallas en su alma? Porque no existe. ¿Crees que eres el único ser humano en el mundo que le ocurren ciertas cosas? Error, eres un egoísta, aparte de un orgulloso. ¿Te has preocupado en acercarte a tus hermanos en Cristo y ver cómo combaten en medio de sus batallas? ¿Te has preocupado en preguntarles? Lo mismo te sorprendes y ves de qué manera están usando los medios de gracia.
Usan la meditación en las Escrituras, aparte de la lectura. Usan la oración como su herramienta básica. Lo único que no lo proclaman y nadie se entera. Pero los verdaderos creyentes, todos, tienen luchas todos los días. Luchas contra el mundo, luchas contra Satanás, luchas contra su corazón, luchas. Quizá quieres que las cosas ocurran de acuerdo a tus deseos. Por esa razón, el estudio de las Escrituras te llevará a conocer a Dios y a saber cómo actúa Dios, para que no seas llevado a crearte falsas expectativas que solo te van a traer frustración y dolor, y vas a pensar: ¿por qué a mí, una persona entre las 7.000 millones de personas del mundo, le ocurren estas cosas que a nadie más le ocurren? Si estudias las Escrituras, verás que estás en un error colosal. Si usas los medios de gracia para conocer más a Dios, entonces vas a saber cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, cómo se mueve a través de su providencia y qué es lo que trae a la vida de cada uno de su pueblo. Y eso, desde luego, te va a librar de la inquietud, te va a librar de la tribulación, te va a librar de la frustración y te va a librar del desaliento. Dios dirige los destinos de todas las naciones, de todas, y lo hace a través de su providencia, y lo ha hecho a lo largo de toda la historia para llevarla a la culminación de sus propósitos eternos, que los estamos identificando, como la Escritura nos enseña, en la segunda venida de Cristo. Dios ha dado a su Hijo para librarte de una condenación segura que recaía sobre ti. Ha mostrado su amor, ha mostrado su misericordia, ha mostrado su justicia contigo. ¿No son estos todos temas en los que debemos meditar de forma continua para que nuestra mente no se vaya de su sitio? Es el texto que leíamos en la introducción. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es de importancia vital el mantener en tu mente y en tu corazón las promesas de Dios. Es de importancia vital que conozcas a Dios. No solamente que creas que Dios existe. Los demonios también lo creen, pero no les vale para nada. Tú tienes que creer a Dios. Tienes que conocer a Dios. Tienes que saber cómo piensa. Tienes que saber cómo actúa. Tienes que saber cómo se mueve en la providencia. Porque eso te va a dar a entender de qué manera las cosas que a ti te pasan están en sintonía con lo que Dios, en su propósito eterno, ha decretado. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que a ti te parece que tenía que ser, sino, como dice la Escritura, fíate del Señor con todo tu corazón. Fíate del Señor con todo tu corazón y espera en Él. Tus asuntos laborales, tus asuntos de estudios, tus enfermedades, tu futuro, todo aquello que te inquieta, todo aquello que trae turbación a tu vida, debes aprender a situarlo en el contexto que le corresponde, y después de que hayas actuado responsablemente, después de que hayas hecho todo lo que tenías que hacer responsablemente, debes disciplinarte para dejar todas tus cargas en las manos del Señor, porque Él sabrá hacer lo que es conveniente y justo y a su tiempo, porque todo lo hace hermoso en su tiempo, todo lo hace que encaje en su tiempo. Así que cuando hayas hecho todo lo que tienes que hacer, no te queda sino que descansar en Dios y encontrar en Él la paz y el consuelo por medio de las Escrituras. La próxima semana seguiremos profundizando en las enseñanzas que este texto nos está exponiendo, y seguiremos viendo que es de aliento, de consuelo y de esperanza para el pueblo de Dios, porque este es el propósito de este libro: no dejar divagar la mente y acabar con historias psicodélicas de Hollywood, sino traer al corazón del creyente palabras de consuelo, de aliento y de esperanza.